Hablando de mediáticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera: el apagón en el norte del país se originó en Texas, Estados Unidos, aunque sus adversarios quieran aprovechar para criticar a la CFE y a su gobierno. El problema no fue de nosotros, dice él, fue en Texas. No le echen la culpa a la Compañía Federal de Electricidad, porque no tenemos culpa ni nuestro gobierno ni la compañía, a los malquerientes. Miren, vean lo que acaba de decir Bartlett en la mañana. Los apagones y la falta de luz en el norte y centro del país son culpa de la herencia de gobiernos anteriores. No, mira. No, pues sí. Qué bueno que él formó también parte de esos gobiernos. Son muchos años, ¿no? Ya de culpar a todo eso. Bueno, en general el país está mal por una serie de malos gobiernos, en eso estamos de acuerdo. De acuerdo. Pero en este problema en particular, hay una tradición de omisión, de falta pues de mantenimiento de las cosas, de imprevisión, de problemas como este que pueden llegar, como siempre el dejar, bueno, esto no urge, vamos a dejarlo. Esto no va a pasar. ¿Por qué no hay gas? No, pues que no queremos explotarlo, preferimos exportarlo que explotarlo y después volverlo a importar. Ese es todo, eso es esa actitud de, pues a ver qué pasa. La esperanza de que no haya un problema. Y cuando lo hay, pues se echa la culpa. Nadie acepta su responsabilidad, que no iría en desdoro. Si decir, pues sí, no previmos que pudiera haber un desastre en Texas que impidiera totalmente el suministro de gas. Eso es una imprevisión, y aceptarlo no se va a ver mal, ni él ni el gobierno, y no echarle la culpa por sistema a gobiernos anteriores. Pues seguramente gobiernos anteriores tenían otras prioridades y le estaban dando mayor relevancia a generadores de energía privados. Entonces, si se echa para atrás todo esto, ¿quién va a generar la energía que no se esperó crear en tiempos de emergencia? No hay quien lo haga. Es como hay que aceptar la responsabilidad. Es como si yo compro un coche usado y no le compro nunca llanta de refacción porque digo, ay, es culpa del dueño anterior que la perdió y nunca se la puso, Alejandro. No, efectivamente, creo que aquí el problema, en buena medida, es siempre la percepción de este gobierno, y todos en general son muy, muy dados a que nunca nada reconocen. Nunca, no hay una autocrítica de cualquier partido. Yo creo que eso lo hemos visto a lo largo de toda digamos, los sexenios de este siglo. Pero además, el gobierno es muy dado de que si la realidad no cuaja con lo que ellos piensan, peor para la realidad. Es decir, hay evidencia de muchas circunstancias de un mal manejo de lo que ha sido la Comisión Federal de Electricidad. Como bien dice Mario, sí venimos de tiempos distintos, pero la satanización de el empresario privado es uno de los peores errores que puede cometer México, porque para que un gobierno funcione tiene que tener inversión pública y privada, punto. Y entonces, en vez de satanizar, llevarlos a la hoguera de la Inquisición, quemarlos en leña verde, ¿por qué no mejor perfeccionaste los procedimientos, los transparentaste, los hiciste más claros para evitar exactamente todo lo que se había antes, que era corrupción? Basilio del Río Villegas, 83 años, en Viveros del Valle. Manelik, Mario, el presidente acaba de decir que el problema del gas fue en Estados Unidos.
que a él no lo estén culpando. Y tienes razón yo, suscribo. Sí, el problema empezó allá. Pero, como le platico la analogía del auto, el pinchazo se da, la ponchadura, pero uno tiene que estar prevenido. Sí, es que estoy de acuerdo en el pasado, desde que yo tengo uso de razón, el gas de nuestros pozos petroleros se quema. Uno iba por Poza Rica y veía los mecheros de los pozos ahí, las llamotas, pero Sí, fuertes, y decía uno, bueno, ¿por qué no se? aprovecho. Y la respuesta siempre fue, es que cuesta mucho captarlo, almacenarlo y usarlo. Mejor lo compramos de Texas, donde también le sobra, pero ya tienen las instalaciones y lo tienen listo para vender muy barato. No nos sale, no es costeable crear nosotros nuestro propio sistema de captación de gas. Y así pasaron 50 años, si quieres. Y así estamos. Por eso, el día que se cae Texas, pues se cae todo el sistema que usaba el gas de ese lugar. Y nunca se tomó la menor previsión para obtener una fuente alterna o una Almacenamiento. de gas u otro energético para generar energía eléctrica. Ese es el punto. Bueno. Es decir, sí, efectivamente hay un problema de abasto o de desabasto que proviene del gas que nos vende Estados Unidos. Muy bien. Qué bueno que tenemos relaciones con países para comprar cosas que no nos alcanza, que no podemos producir. Muy bien. Pero si tú no tienes un plan para cuestiones emergentes y dependes nada más de lo que produce un país que no es el tuyo, pues entonces algo está haciendo mal el gobierno o algo ha hecho mal el gobierno mexicano a lo largo de tantos sexenios como para no poder en un momento dado depender de nosotros mismos en cuestiones de gravedad como esta. Porque digamos que Estados Unidos dice, pues el resto de febrero no voy a vender gas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Traer barcos de todo el mundo? Es falta de previsión. Digamos, el problema no lo origina ni la CFE, ni el gobierno mexicano, ni Bartlett. Pero la manera en cómo lo enfrentamos o no, ahí sí es una responsabilidad del gobierno. Hay que tomar Ahora, en cuenta que fue un una fenómeno época, excepcional. México tenía capacidad suficiente para hacer frente a esas faltas de energía eléctrica porque se podían intercomunicar las redes y suplir la falta de energía en lugares donde hubiera apagón. Pero ya no hay suficiente producción de energía eléctrica como para alimentar al norte, el cual se dejó en manos de la importación de energía eléctrica y de gas. Así como se separó las zonas que han tenido carencia del sureste, vamos a llamarlo, ¿no? Sí. La península. Bueno, decía yo que no hay que perder de vista que esta es una situación excepcional, al grado que Texas está pasándola difícil. Texas, con todos los avances y el dinero, y siendo primer mundo, la está pasando muy difícil. Bueno, buenas noticias, aleja la tormenta de Texas. Dicen que siguen más o menos 500,000 personas sin luz. Comparado con 3 millones del día anterior, pues bueno, va mejorando. La tormenta se aleja y se dirige hacia Maryland y al sur de Pensilvania. Así de que por lo pronto son buenas noticias para Houston y para Texas, que no les va a pegar duro otro mal tiempo. La CENER es la Secretaría de Energía. Está diciendo que aquí en la Ciudad de México ahorremos energía. Hagan un ahorro eficiente de la energía. Este ahorro eficiente es, si no estamos ocupando una habitación, no tener las luces prendidas.
Si tenemos un equipo conectado y no lo estamos utilizando, desconectarlo y hacer uso eficiente de la energía. Eso le están pidiendo a todo aquel que pueda ahorrar algo de kilowatts, porque dice que hay que equilibrar y que tratar de apoyar a esta empresa que está haciendo esfuerzos por cubrir la demanda, principalmente la demanda de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que ha sido afectada por el frente frío, y por eso la prioridad, mantener la continuidad del sistema eléctrico, que no haya sobrecargos en la distribución, y le piden a todo, por favor usted. Hay quien deja conectado el cargador del teléfono celular, que lo desconecte tantito. Es como recomendación de mi mamá cuando éramos niños. Apaguen la luz. ¿No? Cada vez que salgan del cuarto, apaguen. No dejen prendida la luz del baño. Uy. Y sí, pero es cierto. Cuando empiezas a pagar el recibo, te vuelves como tu mamá. Totalmente. Apaga la luz, empiezas a decirle a los que cohabitan contigo. Lolita. Era cara. Perdón, es que era cara. Es cara todavía. Comparada con el ingreso familiar, aunque lógicamente era más barata entonces que ahora, pero comparada con el ingreso familiar, sí les preocupaba pagar 10 pesos más. Oye, pero además, aquí molestaba. Que no nos oigan nuestros amigos de otros estados de la República, pero aquí está muy subsidiada. Ah, sí. Claro. Bueno, en Muy Tabasco subsidiada. no, en Tabasco está más subsidiada. Bueno. No está regalada. Sí, Pero en Monterrey, por ejemplo, eran unas cuentones que les llegaban a mis amigos de allá por el aire acondicionado. sí, y porque allá se paga un poquito más por la tarifa, pero además, Mario, ¿te acuerdas que todo gastaba más luz? Los radios, las televisiones. Si tenías un calentador o una parrilla eléctrica. Es más, tú podías poner a secar ropa encima del radio. Sí. Sí. Se secaban tus calcetines más rápido. Sí, todo era más, los focos eran ineficientes. Sí. Entonces también era una época en la que todo se Y combinaba. daban calorcito los focos. No, ahorita los hemos ido Acuérdate que supliendo por los LEDs. Acuérdate que los focos los usaban para mantener calientes las carnitas en las taquerías. Sí, ahora sí que, Liliana. No, que ahora hemos tratado de ir supliendo nuestros focos por los focos LEDs, que son ahorradores, y hemos procurado que te salen tal vez más caro comprar un foco de ese tipo, pero a la larga el resultado es ahorrar más dinero y más energía, económico. No, Pero ya también bajaron mucho de precio los LED. sí, pero no soñábamos con nada de eso que vivimos No. antes. Era de verdad un gasto de luz en todo. Extraordinario. Pero ahora tenemos, aunque los aparatos gastan menos electricidad, pero ahora tenemos más aparatos. Sí, pero ahora hay la posibilidad. Acabo de visitar a un amigo que en toda su casa prenden luces, pero son solares. Se cargan durante el día y en la noche prenden. Y son muchas, pero son paneles. ¿Cuánto saldrá un sistema así para implementarlo en casa? Un amigo que vive en León tiene ese sistema y le costó casi 40,000 pesos. Con todo instalación. Pero pasó de pagar, creo que 2,500 al bimestre o eso, a que le pagaran. Ahora su cochinada produce luz y resulta que le pagan, que le abonan. No, todavía me sale más barato vivir aquí en la Ciudad de México con el subsidio. Gracias, Claudia. Lolita Loya. Señor Manelik, vivo en Chihuahua y el apagón se resolvió gradualmente, cuando menos en las viviendas. No todas las No en todas, viviendas, no. Lolita. El gas va a escasear. La luz no está en todas las viviendas todavía, al grado que las plantas están paradas. Y viene una situación grave si no cierran la llave de gas, cosa que vamos a ver si se arregla,
porque ayer luego, en cuanto el gobernador avisó que se suspendía, la secretaria de Energía habló a ver si podía evitar ese cierre. Ojalá que suceda, porque dependemos del gas de Estados Unidos, dependemos en mucho de ellos. Creo que el 80% del gas que utilizamos allá es gringo. Y no hay carbón en el supuesto que ocupáramos. Ernesto dice que mi obsesión es criticar de todo al presidente. Yo lo estoy defendiendo. Le estoy dando la razón. Pues sí, le estoy dando la razón, pero bueno, creo que no se entendió.